Vamos a ver la siguiente clase 2.4, cambio de base de un logaritmo. Para dar inicio vamos a ver el siguiente video. Segundo año de bachillerato. En la página 131. Página 131. Observen que podemos utilizar la calculadora en esta clase. No para hacer trampa, sino que para que nos ayude a ahora entiendo. problemas que son a veces difíciles de calcular. Sí, porque a veces usar la calculadora no es tan fácil como creemos. No. Bien, hemos iniciado un nuevo contenido que son los logaritmos. Hemos visto su definición, su relación con los exponentes, algunas propiedades, y en esta ocasión vamos a mostrar cómo calcularlos con los aparatos electrónicos que son la calculadora científica y el teléfono celular, porque no lo habíamos utilizado antes, más que hasta este momento. Por eso me pediste mi celular, ¿verdad? Exacto, sí. Wendy, en esta ocasión voy a dejar que lleves tu teléfono celular. Así que, Wendy. Seguí la indicación de Anita. Bien, en los teléfonos celulares inteligentes está la función del logaritmo, pero me parece que está por ahí escondida. ¿Podrías mostrarnos? Sí, cuando entramos en nuestra aplicación de calculadora, aparece la calculadora normal. Pero si yo giro la pantalla, tenemos por esta zona el botón de logaritmo. Ese logaritmo, esa tecla que indica solo log, es el logaritmo base 10. Quiere decir que con la calculadora podemos calcular logaritmos base 10. También las calculadoras científicas tienen una tecla con ese mismo nombre. Por aquí está esa tecla que se llama log. Es esta de aquí. Es el logaritmo base 10. Así que tengo aquí unas tarjetas para que calculemos y practiquemos un poquito. Porque a veces pues, nos podemos confundir al momento de escribir. La primera es el logaritmo base 10 de 5. Logaritmo base 10 de 5. Bueno, intentaré yo primero y procuraré enseñarle a nuestros amigos en casa. En mi caso, tengo acá la tecla logaritmo. ¿De qué me dijiste ahorita? De 5. De 5. Logaritmo, ya lo presioné, 5. Y luego buscamos nuestra tecla igual. Nos da un número decimal. Quiere decir que ese es el exponente al que hay que elevar el número 10 para obtener 5. Pero estoy viendo algo extraño, Anita. Aquí aparece una coma. Hay que hacer ahí la aclaración para que no se confundan. La coma en realidad es el punto decimal. Nosotros, en nuestro caso. Sí, nosotros acostumbramos en nuestro sistema a utilizar el punto decimal y no la coma. Ahora lo voy a hacer yo en la calculadora científica. En la calculadora científica aprieto la tecla log, luego 5, igual. 0.6989, el mismo, sí, con muchos decimales. Ahora, probemos con otro número. No es necesario que nos dé un número natural o un número entero. Justamente por eso estamos ocupando la calculadora. Muy bien, siguiente. El siguiente es el logaritmo base 10 de 2. Así que, ok, vamos a intentarlo. Presiono tecla de logaritmo y dijiste 2, ¿cierto? 2 y voy a mi igual. Y obtengo este resultado. 0.30 y hay un montón de números decimales. Es el número al que hay que elevar 10 para obtener 2. De acuerdo. En la calculadora científica presiono log 2 igual. El mismo número, solo que con menos decimales. Aquí no alcanzamos a cubrir tantos. ¿Sí? Ahora, no vamos a pasar haciendo esto toda tarde. Yo creí que aquí era la práctica. En realidad esta era la introducción para el problema que Wendy me va a ayudar a resolver. Y es que quiero calcular el logaritmo base 2 de 5. Y no. Como ustedes pudieron ver, hay algo bien importante aquí que hay que recalcar.
que en los logaritmos que acabamos de ver, ustedes no observan la base. Entonces, cuando el logaritmo no tiene base, la base es 10. Más sin embargo, estos que van a resolver ustedes ya van a ver que tiene base. Entonces, cada vez, eso lo voy a recalcar. Cuando ustedes no vean que el logaritmo tiene base, la base es 10. Y los que van a resolver ahorita, usted les va a ver base, ¿verdad? En un caso que en algún ejercicio ustedes no le observen base, entonces ya saben ustedes que es 10. No tengo en mi calculadora científica base 2, yo solo tengo base 10 y otro que es el logaritmo natural y mi hermano me dijo que ese tampoco es. Ah, tienes razón, no aparece. Un elemento bien importante también que se acaba de mencionar acá es que las calculadoras solamente calculan los logaritmos base 10. Por lo tanto, es importante este tema que vamos a ver, que se llama cambio de base. ¿Por qué? Porque en la calculadora no lo podemos resolver y decir, por ejemplo, voy a calcular el logaritmo de 2, ¿verdad? Entonces, de la base 2 de 5, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ese tipo de logaritmo no se puede calcular en una calculadora, solo se puede hacer cuando la base sea 10, es decir, que no tenga base. Base 2. Ah, yo creí que tú lo tenías en la cabeza. No, este tampoco lo tiene. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el logaritmo base 10 para calcular este que tenemos aquí? Logaritmo base 2 de 5. Ese es el problema que tenemos que resolver en esta clase. ¿Cómo calcular logaritmo base 2 de 5 usando base 10? ¿Por qué la base 10? Porque es la que está en la calculadora. Okay, es por eso la condición que sea base 10. La condición que sea base 10 es porque es la que podemos ingresar en la calculadora. Y de otra base no la tengo en la mía y tampoco está en el celular. Sí. Déjame entender bien. Nuestro objetivo es calcular el valor de eso. Me va sonando algo. A veces cuando queremos encontrar el valor de un número, siempre utilizamos variables para denotarlo. ¿Te parece si lo hacemos en este caso? Creo que es la mejor opción de momento. La letra más famosa que nos encanta. La X. Hay un montón de memes sobre la X. Vamos a llamar X al valor de este logaritmo, que es el que queremos calcular. Sí, ahorita no sabemos cuánto vale. Lo queremos saber. ¿Qué podemos hacer ahora teniendo esto de acá? X es igual al logaritmo base 2 de 5. Déjame pensar. ¿Qué creen, chicos, que podemos hacer en este primer momento? ¿Qué tal si lo relacionamos con la definición usando los exponentes? En el caso de la definición, me parece que por ahí podría salir algo. Probemos. ¿Cómo pasamos de la definición del logaritmo a su equivalente con exponentes? Sería la base 2 elevado a la X. A X. Sería igual al logaritmo de 5, ¿no? ¿Al logaritmo de 5 o solo a 5? Ah, solo a 5. Solo a 5, solo el argumento. Era para probar. Ah. Y a los chicos en casa también. Ellos también tienen que, no. O sea, no es la definición así. 5, es el argumento. Bueno, ahora tenemos la X en el exponente. O sea, todavía como que no hemos... Siento que, no sé si no saca de algo, pero bueno. Hay que usar la técnica que usábamos en las raíces cuadradas, que cuando teníamos cuadrado y cuadrado, nosotros decíamos a veces, hay que sacar raíz cuadrada. Es decir, cuando tenemos ecuaciones, hacer la misma operación a ambos lados de la igualdad. Para que podamos resolver. En este caso no puedo aplicar raíz, pero no tiene sentido, pero el logaritmo funcionaría. Hay una propiedad de los logaritmos donde yo podía sacar el exponente. Así que podemos aplicar, me parece, el logaritmo. ¿Aplicamos cualquier logaritmo o algún específico? Pues supondría que base 10 porque es la condición que me has dado. Exacto, el de base 10 porque es lo que podemos hacer en la calculadora. Correcto. Logaritmo
Base 10, recuérdense que en la base 10 no la escribo, No, ya se me entiende parece. que es base 10. Entonces, logaritmo base 10 de 2 a la X sería igual a logaritmo base 10 de 5. Esa propiedad que yo te mencioné, Wendy, es justamente, la tengo aquí, siempre la ando cargando porque Se te olvida. Muy bien. Y cuando tengo el logaritmo base A de un número que está elevado a un exponente, el exponente sale del logaritmo y se multiplica por el logaritmo De la base que queramos. de la base que tenemos por ese número. Es decir, yo puedo sacar, ¿cómo sacar este exponente? Bueno, bueno, vamos a tenerlo aquí. Entonces, en este caso, para ir comparando, nuestra C sería X. Nuestra C es X. El argumento o esta B es 2 y la base 10. Ok, o sea que este lado lo podemos escribir como X por logaritmo base 10, que no Base escribimos 10, del argumento. 2. Así. Y no hice nada. Ya hemos escrito la X, ya no está como exponente. Tenemos estos números con el logaritmo base 10. ¿Qué podemos hacer ahora para despejar la X? Yo creo que se parece un poco a lo de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones Las mismas lineales. propiedades. Ajá. Al final de cuentas, estos son números. X va a ser igual al logaritmo base 5 entre logaritmo de 2. Dije logaritmo base 5, perdón. Ah. Logaritmo base 10 de De 5 entre logaritmo base 10 de 2. Esto lo puedo hacer en la calculadora. Justamente comenzamos calculando estos números. Ah, ya venías preparada. Era un poco de trampa. Está bien. Wendy, ¿me puedes ayudar a calcular esto? Ahorita. Bien, en este caso, vamos a ver, siempre tenemos logaritmo de 5, mi tecla logaritmo de 5, y por aquí tengo que buscar mi entre. Ay, Ana, pero pasó algo raro. ¿Qué pasó? Me dice 5 entre, pero me lo deja como pero en que el todavía. paréntesis. Entonces en las calculadoras de los teléfonos hay que cerrar el paréntesis antes de escribir la división. Tengo que cerrarlo antes. Sí, porque si no la división la va a hacer adentro. Pues voy a quitar esto. Vamos a ver, ¿dónde está el paréntesis para cerrar? Ahí, pues sí, entre logaritmo de 2. Y para no perder la costumbre voy a cerrar el paréntesis. Ser ordenado. Claro, ante todo. Aproximamos hasta las décimas. Es 2, recuerden que está como es punto, 2 puntos, lo voy a ver, 32, 19. A la centésima, mejor 2.32 más o menos. 2.32. Listo. Ya encontré el valor del logaritmo. Recuérdense que la X era justamente... Eso te iba a decir. El logaritmo base 2 de 5. Esta X representa eso que andábamos intentando calcular. Exacto. Así que este número es aproximadamente 2.32. Excelente. Como no lo podíamos hacer en la calculadora ni en el teléfono, tuvimos que pasar. Básicamente transformarlo, ¿no? Transformarlo. Así que hemos terminado. No lo hemos terminado. No, todavía tenemos tiempo. Okay. Hemos descubierto algo muy importante. Eso sí. Es decir, algo que nos puede servir más adelante y que nos puede facilitar algunas cosas. Esto que nosotros hemos hecho aquí, de pasar de una base a base otra, 10, en este caso, se le llama cambio de base de un logaritmo. Ahí está. El problema de no leer. Lo voy a escribir aquí en rojo. El logaritmo base A de un número B. Yo puedo cambiar esta base por la base que yo quiera. La única condición es que las bases tienen que ser diferentes de 1. Es la única cosa. Y si yo quisiera cambiarlo a una base C, tendría que calcular el logaritmo base C del número B, o sea, el mismo argumento, entre logaritmo base C de la antigua base.
Bien. Y a esto es lo que se le conoce como cambio de base. Eso significa que cuando queramos hacer el cálculo en cualquier base, no vamos a tener que estar realizando todo un proceso de despejar y lo demás. No, ya no vamos a pasar por esta X, y estos 2 a la X de tanto, así me gusta. Vamos a ir directamente a eso, me parece. Así que la práctica hace el maestro, dijo Doris en la clase de primer año. Acuerdo. Así que vamos a practicar. Voy a trazar aquí una línea para que no. Me parece. Quiero que calcules, lo voy a escribir, por favor. Calcular el logaritmo base 4 de 8. Pero esta vez sabía que había trampa. Esta vez no usemos la calculadora, ¿sí? Sí. O sea que no vamos a usar base 10, sino que vamos a utilizar base 2. Base 2. O sea, mi C en este caso sería 2. Ok, entendido. Hasta ahí. Antes que... Sí, pero necesito un poco de pistas. Antes de comenzar, ¿qué relación hay? Porque yo te dije base 2. Ajá. ¿Qué relación tienen estos números 4 y 8 con respecto a 2? Pues puedo decir muchas cosas. Por ejemplo, que esos números pertenecen a la tabla del 2. Son múltiplos de 2. Son múltiplos de 2, ajá. ¿No? Ah. Bien característico del 8 y del 4, que también pasa con el 16. Pues te puedo decir que es el doble. Es el doble. El doble. Pero creo que en este caso podría servirme algo como lo de las potencias. Con las potencias, exacto. Porque 4 es potencia de 2. 4 es potencia de 2. Y 8 es potencia de 2. Exacto. Entonces vamos a ocupar ese hecho que 4 y 8 son potencias de 2. Por eso vamos a escoger la base 2. Entonces tengo lo que me dio Anita. Logaritmo base 4 de 8 va a ser igual. Aquí hacemos el cambio. Utilizaremos lo que ya hemos descubierto. Sería logaritmo en la base que me está pidiendo Anita, que es 2. ¿De quién? En este caso sería el argumento 8 entre el logaritmo base 2, como me lo pediste, de 4. De 4, que era la antigua base. Así es. Aquí hemos ocupado el cambio de base. Ya lo tenemos en base 2. Base 2. Es momento, sí, de hacerlo de la potencia. Para escribiendo 8 y 4. 8 y 4. De acuerdo. Vamos a ver. Logaritmo base 2. 8 como potencia de 2 sería, exacto, 2 al cubo. 2 al cubo. Entre logaritmo base 2. 4 en potencia de 2 sería 2 al cuadrado. Eso es fácil. Que nos aprendimos al principio. Esta fue la primera potencia que nos aprendimos. Listo. Ya terminé. No, todavía. Recuerda que es calcular, o sea que tenemos que darle algún valor número. Sí, Okay. donde ya no nos aparezcan los logaritmos. Está bien. Aquí tenemos la base y un número elevado a una potencia, como lo tuvimos acá en algún momento. Es decir, en el argumento se encontraba un número elevado a un exponente. ¿Qué pasaba con el exponente en ese caso? Pues veo el paso de ahí hacia allá. Nuestro exponente sale baja. del logaritmo. Ajá. Sale, en este caso sería 3. Voy a hacer bien ese igual. No es posible. Está un poco chico. 3 logaritmo, en este caso siempre hace 2 y dejo el 2 entre. Ahora nuestro exponente es 2 y lo demás lo dejo. Logaritmo base 2 de 2. Bien, ya casi. Sí. ¿Qué pasa aquí? Logaritmo, tenemos lo mismo, logaritmo base 2 de 2, logaritmo base 2 de 2. ¿Qué
pasa cuando tenemos el mismo número en el numerador y el denominador de una fracción? Fácil. Es 1. Puedo simplificar. Exacto. Pero también creo que había una propiedad cuando la base Y el argumento son iguales. Cuando yo tengo el logaritmo de un número A, perdón, el logaritmo base A, de A, es decir, que en la base y en el argumento tengo el mismo número, eso es igual a 1. O sea, en todo caso, siempre vamos a obtener Siempre iba a ser 1. que acá esto es igual a 3 medios. Finalmente, ya calculamos entonces el logaritmo base 4 de 8 es igual a 3 medios. O sea, Y que sin es calculadora. sin calculadora. Lo mejor. Y si calculamos el decimal, esto sería 1.5. Es fácil. Fácil. Muy bien. En esta ocasión, el cambio de base nos sirvió para utilizar una base que, aunque no la calculamos con calculadora, sí tenía relación con el 8 y con el 4, que eran potencias de esa nueva base. Al hacer todos los cálculos, aplicar las propiedades, tenemos 3 medios. Así que podemos en ocasiones identificar si podemos escribirlos como potencia de algún número. Exacto. O si no se puede, en este caso, logaritmo base 2 de 5, estos dos números no son potencia de ningún otro, así que ocupamos la base 10 para hacer el cálculo con la calculadora. ¿Te parece si dejamos un último problema así, tal vez alcanzamos a resolverlo? Me parece. Hay muchos Espero jóvenes, que no haya otro truco. quizás No lo vas a poquito de probar. dificultad, porque creo que muchos tenemos problemas cuando trabajamos con fracciones. Sí. Tienes razón. Fíjate que me cerraste la página y ya se me olvidó cómo era el problema. Está aquí. Yo recuerdo que la base era 1/2. Y 5, algo así. Y 5. Sí, bueno, lo vamos a escribir yo solo. Me parece. Ahora vamos a calcular el logaritmo base 1/2 de 5. De 5. Las fracciones siempre nos dan problemas. Sí. Y es para recordar que la base también puede tomar números fraccionarios. La única restricción con la base es que tiene que ser diferente de 1. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio? Para calcular ese valor, utilicemos la base 10 porque no tenemos... Sí, es que te iba a decir que no puedo hacer potencia. No, ahí no hay tan ninguna fácil. relación. Así que ocupemos la base 10. Que sería ocupar este. Eso mismo, para que agarremos. Al menos la expresión vamos a tener. Exacto. En este caso, Anita me pide base 10. Base 10. O sea, que se vale 10. Recuérdense que con la 10 base... o no ponerlo. Sí, Okay. no, usualmente no lo ponen. Ya se entiende que eso va a ser. Entonces sería logaritmo del anterior argumento. En este caso es 5 entre el logaritmo base 10 que no escribimos de 1/2. 1/2. Puedo poner paréntesis. Sí, por si sientes que me confundo. Bien, aquí tenemos que utilizar lo mismo que hicimos al inicio, la calculadora para hacer ese cociente. Hoy lo voy a hacer yo para Me parece. ya no te estreses ahí. Y que los chicos puedan ver cómo se hace en la En la calculadora. calculadora científica escribo log de 5 entre logaritmo. El 1/2 si lo voy a escribir entre paréntesis y lo voy a poner como 1 entre 2. Funciona igual. Y me da, negativo, menos 2.32. Menos 2.32. En las próximas clases vamos a ver por qué este número también es negativo y tiene relación con la función logarítmica y su gráfica. Pero Hasta aquí lo dejamos, ¿no? ahorita ya creo que ya tenemos bastante para hacer, bastante para practicar esta nueva propiedad que hemos encontrado. Recuerden que en clases anteriores ya habíamos deducido otras, así que agregamos a nuestros conocimientos.
Muy bien, jóvenes, recuerden siempre practicar, resolver los problemas que están al final de la clase. Gracias, Wendy. Gracias, Anita, por compartir todas estas. Bueno, luego de haber visto estos ejemplos, en sí nos vamos a ubicar en el tema que es el cambio de bases. Ustedes pudieron visualizar que hay algunos logaritmos que no se pueden calcular en la calculadora, entonces solamente podemos hacer uso de los logaritmos base 10. Como nos vemos en esa dificultad, hay que utilizar este tema que se llama cambio de base. Y ahí se vio cómo es que lo vamos a hacer. Ahora vamos a trabajar con los ejercicios que van a quedar de tarea. Aquí tenemos ya los ejercicios que vamos a trabajar y cómo los vamos a resolver. Quiero por favor hacer hincapié en esto, que necesito que ustedes resuelvan los ejercicios. Traten por favor de ir aplicando y entendiendo, ya que este contenido es muy importante de dominarlo. Necesito los procesos. No solamente escribir la respuesta o lo que tiene el libro, porque el libro ya de una sola vez ubica la respuesta, pero ustedes tienen que hacer el proceso. Así que necesito también el proceso, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el cambio de base, que es lo que ya se mencionó en el video, que el logaritmo base A de B, yo lo puedo escribir como logaritmo y le hago el cambio de base. Ustedes observan que ya la base no es A, sino que es C. Y el argumento que es B pasa a ser acá, ¿verdad? El argumento y A, que era la base, pasa a ser el argumento. Entonces, pero ya vamos a explicar esto bien. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios y los he escrito a todos porque sí necesito que practiquemos esta parte. Son temas muy importantes que los debemos de dominar muy bien. Así que vamos a ver acá de trabajarlos. Observemos aquí, vamos a hacer el de la parte 1, el literal A. Simplifica los siguientes logaritmos con las propiedades de cambio de base. El literal A me dice logaritmo de base 4 de 32, que es el argumento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes primero? Como este logaritmo yo no lo puedo calcular o hacerlo de una sola vez y obtener la respuesta en la calculadora, debo de hacer una técnica o aplicar algo que me ayude a saber cuánto es el logaritmo de base 4 de 32. Entonces, por ello surge el tema cambio de base. Entonces, vienen ustedes y se fijan en esto, 4 y 32. Ellos tienen un múltiplo que es 2. Entonces, yo puedo utilizar base 2. Entonces, ¿por qué? Porque 4 tiene mitad, 32 tiene mitad, entonces yo puedo utilizar base 2. Entonces, vengo yo ese base 2, ¿verdad? Que ese es el que yo he tomado. Entonces, le escribo base 2 y se va el argumento del logaritmo, acá en 32, sobre, como base 2 deben de tener los 2, entonces logaritmo base 2 y el argumento va a ser esta base, ¿ve? Que es 4. Es decir, que como que se separaran las dos partes, esta parte de acá y la parte del argumento, que es 32. Entonces, como que ustedes dividieran en dos el logaritmo, con 32 y con 4. Y lo único que hacen es la base. La base lo ubico 2 porque ellos dos tienen algo en común, que ambos tienen mitad. Entonces, yo puedo ubicarles logaritmo base 2. Bueno, luego que ya los separé, ustedes observan aquí que como tenemos logaritmo base 2 de 32 y logaritmo base 2 de 4, lo que hacemos es que el 32 yo lo puedo descomponer y acá lo he escrito ya. 32 tiene mitad, mitad, entonces me aparece el 2, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Quiere decir que el 32 yo lo puedo escribir como 2 a la quinta sobre logaritmo de 2 y este 4, ¿cómo lo puedo escribir? El 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Entonces escribo 2 al cuadrado. Ahora que ya tengo eso, ahí veía algo bien importante en el video, ¿verdad? De que lo que ha sucedido acá, vamos a ver acá, podemos hacer un paso más, digamos, de dónde es que sale. Porque el logaritmo base 2 elevado, que el argumento es este 2, y aquí el logaritmo base 2 y el argumento también es 2, lo que se hace es eliminarlo. Lo vamos a eliminar para que ustedes vean ahí qué es lo que sucede.
Estos dos se eliminan. ¿Por qué se eliminan? Porque son los mismos. Tienen la misma base y tienen el mismo argumento. Entonces, ¿quién me queda? 5 medios. Y esa es la respuesta mía. Entonces, el logaritmo base 2 con argumento 2 y el logaritmo 2 con argumento 2 son los mismos. Entonces, lo que se hace es que ahí da 1, pero lo que pueden hacer ustedes es eliminar y ya solo me quedaron los exponentes, que son 5 medios. Y esta sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. El literal C. Logaritmo base 9 de raíz cuadrada de 3. Entonces, como eso no lo puedo calcular yo de una sola vez en la calculadora, porque solamente puedo hacer cálculos que sean base 10. Entonces, es decir, que no tuvieran base, porque no se escribe. Cuando son base 10, no se escribe la base. Entonces, siempre que ustedes no vean base, ustedes deben de saber ya que es base 10. Ahora bien, para ello, para poder hallar mi respuesta, ¿qué es lo que hago? Separar raíz cuadrada de 3 y separar el 9, el argumento y la base. Entonces, ¿qué número voy a ocupar? Ustedes pueden seguir ocupando la base 2. Entonces, vienen y dicen, bueno, logaritmo, porque ahí dice en la propiedad que ustedes pueden ocupar cualquier base. El logaritmo base 2 del argumento que era raíz cuadrada de 3 sobre el logaritmo base 2 de 9. Entonces aquí se separan en dos. La base es la misma, ¿verdad? Ustedes decidieron, ocupemos la base 2, yo lo puedo ocupar. Entonces lo separo. Luego que ya los separé, aquí cada vez que vean la raíz raíces, ustedes pueden sacar el número de las raíces. ¿Y cómo lo pueden sacar? Recordemos que había una propiedad de cómo sacar cantidad de sus radicales de sus raíces. ¿Y qué es lo que se hacía? El exponente del número de la cantidad subradical, que en este caso es 3, el exponente es 1. Entonces, ese 1 iba a ser el numerador. Entonces, cada vez que ustedes saquen una raíz, sale como fracción, en el cual el numerador es el exponente de la cantidad subradical y el denominador es el índice del radical. Por lo tanto, el exponente de 3 es 1 y el índice del radical, ¿cuánto es? Es 2, porque cuando no tiene número, el radical es 2. Si aquí fuera, por ejemplo, 3 raíz cúbica, entonces fuera 1/3, ¿verdad? Si fuera raíz cuarta, fuera 1/4. Y dependiendo del exponente que tenga la cantidad subradical. Entonces, para que yo pueda sacar esta cantidad subradical de este signo, lo que hago es que me queda una fracción donde el numerador es el exponente de la cantidad subradical. En este caso, ¿qué exponente tiene 3? 1. Entonces le escribo aquí 1. ¿Qué número tiene el radical? El índice del radical es 2. Entonces por eso queda 1 medio. Sobre el logaritmo base 2 de ¿quién? De 9. Pero 9, ¿cómo lo puedo escribir? 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. Ahora bien, ¿con qué objetivo o qué me debo de mentalizar yo que debo hacer? Que me quede el logaritmo ya con la misma base, porque la base sí ya sabemos que es el mismo porque lo hemos utilizado, pero que acá, el argumento sea también el mismo. Por lo tanto, ustedes pueden ver que tenemos logaritmo base 2 con su argumento que es 3. Logaritmo base 2 y su argumento es 3. Cuando ya observo yo que eso es igual, no estoy hablando de los exponentes, de 1 medio y 2, no. Lo que estamos hablando del argumento 3 y 3 y de la base. Como ya observo que es igual, entonces vengo, lo elimino y eso me queda 1 medio sobre 2. Lo vamos a eliminar ahí para que ya ustedes sepan qué es lo que ha sucedido. Entonces, vengo, yo elimino logaritmo base 2 de 3. Esto lo elimino y ahorita lo que me va a quedar es nada más los exponentes. 1 medio sobre 2. Aquí está, 1 medio sobre 2. Entonces, me queda una fracción sobre una fracción. Entonces, vengo y aplico extremos por extremos y medios por medio. 1 medio sobre 2, pero este 2 tiene un 1 como denominador, porque todo número entero tiene un 1 como denominador. Entonces venimos extremos por extremos y medios por medios. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Y ya me queda entonces que X vale 1/4.
Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Siempre teniendo el cuidado de que yo tenga la misma base en el logaritmo, que claro, va a ser la misma base porque cuando yo hago el cambio de base debe tener la misma, pero que su argumento debe ser el mismo para poderlo eliminar y solo quedarme con los exponentes. Ahora vamos a hacer el literal E. Logaritmo base 1/9 y el argumento es 27. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a volver a ocupar el logaritmo base 2. Ese pueden ustedes seguir ocupando para los ejercicios. Base 2. Bueno, entonces los separo. Logaritmo base 2 de 27 y logaritmo base 2 de 1/9. Solo los separo estos dos. Ahora que ya tengo eso, descompongo. 27, ¿cómo lo puedo escribir? 3 por 3 por 3. 3 al cubo. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 3 al cubo. Y 1/9, miren aquí qué importante es lo de las propiedades que hemos visto anteriormente en los temas. Por eso es necesario que usted no solamente vaya copiando, sino que lo realice para saber qué es lo que se va haciendo. Entonces, ahora tengo 1/9, ¿cómo lo puedo descomponer a 9? Al 1 no puedo descomponerlo, pero a 9 sí. Lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Ahora, ese 3 al cuadrado, yo lo necesito que quede como 3, no 1/3. Entonces, ¿cómo hago para pasar este 3 como numerador? Lo paso, pero cuando lo paso como numerador, le cambio signo al exponente. No a la base, no que al exponente. Acuérdense esas las propiedades de las potencias. Entonces me queda 3, aquí lo tenemos, 3 a la menos 2. ¿Por qué me quedó 3 a la menos 2? Porque este 3 lo pasé como numerador. Y cuando yo hago ese cambio, el exponente cambia, ¿verdad? Entonces, si estaba abajo y era positivo, el exponente queda negativo. Y es lo que tenemos acá. Ahora, observen acá que ya tenemos igual el logaritmo base 2 con argumento 3 y el logaritmo base 2 con argumento 3. Cuando ya logré eso, ya puedo eliminar, ¿verdad? Eliminamos acá y solo me quedan los exponentes. Entonces, ¿qué exponentes me quedó? 3 y menos 2. Entonces me queda menos 3 medios. Entonces, al resolver logaritmo de base de 1/9 con argumento 27, eso es igual a menos 3 medios y ya lo habré resuelto. Ahora veamos el literal H. Otro que cuando ustedes lo visualicen pueden decir, bueno, está difícil porque está una fracción y de ribete tenemos una raíz cúbica. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, volvemos a hacer el cambio de base. Yo he utilizado en todos la base 2. Entonces venimos y ubicamos aquí base 2 y base 2. Entonces uno se va a ir con 1 raíz cúbica de 4 y el otro se va a ir con logaritmo base 2 de 1/8. Ahora, cada vez, ojo ahí por favor, cada vez que ustedes vean un radical, sáquenlo, saquen esa cantidad subradical, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? 1 sobre, como este es el 4, lo único que hemos hecho es quitarle este signo radical y ¿cómo se lo quito? ¿Cuál es el exponente de 4? Es 1. Entonces, ese me va a quedar como numerador. Y el índice del radical es 3. Entonces, por lo tanto, 1/3. Miren, 4 elevado a 1/3. De esa forma, yo quito ese signo radical. Ahora bien, 1/8, ¿cómo lo puedo descomponer? 1 sobre 2 al cubo, porque 2 por 2 es 4, por 2 es 8. Entonces, ¿quién he descompuesto a 8? El 8 lo puedo escribir como 2 al cubo. Ahora bien, observemos. Tenemos hasta el momento este 4. No lo tenemos iguales, por lo tanto necesitamos todavía hacer otro trabajo. Bueno, voy trabajando numerador y después denominador. El numerador es este. El 4, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Y es este el que he escrito aquí, miren. 4, este 4 que ven acá, 2 al cuadrado. Pero como ese 4 estaba elevado a la 1/3, aquí lo he escrito yo a 1/3. Sobre. Ahora, este 2 al cubo lo paso como numerador, pero cuando lo paso ahí, le cambio signo al exponente, menos 3. Entonces ahora, este lo necesito, lo multiplico porque tengo una potencia de una potencia. 2 por 1 es 2. 2, aquí está. Y 1 que tiene abajo el denominador, 1 por 3, 3. Quiere decir que me queda 2/3.
¿Qué es lo que hice? Multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. Bueno, ahora, sobre logaritmo de 2, logaritmo base 2 elevado a la 2 menos 3. Aquí está. Bueno, ahora que ya tengo eso, paso este 2 elevado a la 2 tercios como numerador, porque ya voy a procurar que las bases sean 2. Y aquí tengo un medio. Entonces la base, lo tengo que pasar el 2 como numerador. Al pasarlo, este 2 tercios me queda negativo. Entonces aquí lo tengo. 2 logaritmo base 2 elevado a la menos 2 tercios. Sobre, ahora aquí. Como ahí estaba, no hay problema. Ahora observemos, ya tengo logaritmo base 2 y el argumento es 2. Logaritmo base 2 y el argumento es 2. Hoy que ya logré eso, quiere decir que ya solo elimino, vamos a eliminarlo, eliminamos, aquí lo escribimos, vamos a ver, eliminamos logaritmo base 2 con argumento 2 y este también. ¿Y quiénes me quedaron? Vamos a ver ahí. ¿Quiénes me quedaron? Me quedó menos 2 tercios sobre menos 3. Y aquí está, miren, menos 2 tercios sobre menos 3. Pero este menos 3 tiene un denominador que es 1. Todo número debajo de él tiene un 1. Entonces, como tengo una fracción, entre una fracción lo que hago es extremos por extremos y medios por medios. Extremos por extremos, menos 2 por 1, menos 2. 3 por 3, 9. Pero como aquí me dio negativo, quiere decir que menos entre menos, más. Por eso es que me dio aquí positivo. Y luego ya la respuesta sería 2/9. Entonces ustedes lo que tienen su trabajo es procurar, ¿verdad? Que el logaritmo, bueno, tenga la misma base, por ley va a tener la misma base porque ustedes le hacen un cambio de base, pero su argumento debe de ser el mismo para poderlo eliminar. Ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Si ustedes se van fijando en los ejemplos, no les va a costar, por lo tanto, empiecen a revisar los ejemplos, véanlos despacio para poder resolver. Esta parte no es fácil, ¿verdad? Porque hay que hacer varios procesos y todo lo que ustedes van aprendiendo es lo que se va utilizando. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención aquí cómo se resuelven. En la parte 2 dice que encuentre los logaritmos. Fíjense que aquí, como en el libro dice, y ahí está un dibujito de una calculadora, eso les está indicando que en este caso, en la parte 2, lo van a hacer con calculadora. Solo la parte 1 me va a hacer el proceso. Por favor, yo no estoy pidiendo solo respuesta, estoy pidiendo proceso. Así que por favor vaya viendo, porque eso le va a ayudar a ustedes a entender de dónde salen los números. De nada sirve que ustedes entreguen tarea y no entienden nada. Entonces, por favor, les invito a que hagan un pequeñito de esfuerzo para poderlo resolver. Vamos a la parte 2 y como ahí está un dibujo de calculadora, entonces pueden hacer la calculadora y era lo que se explicaba ahí en el video, en la clase. Por ejemplo, aquí yo tengo logaritmo base 5 de 24, como está aquí, que tiene este 5, no lo puedo calcular, hacerlo en la calculadora porque la base no es 10. ¿Qué tengo que hacer? Hago un cambio de base, pero que la base sea 10. Si usted se fija en este logaritmo y en este, no tienen base. Cuando no tienen base, base 10. Entonces, vienen ustedes y como lo voy a hacer en la calculadora, por ley tiene que ser base 10. Si no, no me funciona en la calculadora. Entonces vienen y escriben logaritmo base 10 de 24, siempre es la misma separación el argumento y la base. Lo único que no va a llevar base porque la base es 10. Entonces logaritmo de 24 sobre logaritmo de 5. Hoy sí, con su calculadora usted presiona ahí logaritmo de 24 entre logaritmo de 5 y le va a dar esta respuesta. Entonces ya no va a estar haciendo el proceso que hizo en la parte 2. ¿Por qué? Porque aquí usó el logaritmo base 10, que la calculadora le da la respuesta. Y aquí, por ejemplo, también, observen, aquí la base 10 se ha ocupado. Entonces se separan. Es la misma idea, lo único que en la parte 2, la base ya no lo ocupamos base 10. ¿Por qué? Porque no lo íbamos a hacer en calculadora, sino manual. Y cuando es manual, yo no puedo ocupar la base 10, sino que cualquier base. En este caso ocupamos la base 2.
Por lo tanto, como aquí sí es permitido la calculadora, vengo y separo, ¿verdad? Logaritmo de la raíz cuadrada de 2, base 10, y logaritmo base 10 de 1/3. Y luego ya en su calculadora ustedes escriben logaritmo de la raíz cuadrada de 2 entre logaritmo de 1/3 y eso les va a dar menos 0.31 y lo que está acá. En conclusión, son dos partes. En la parte 1, usted va a hacer su proceso porque puede ser que en un ejercicio usted no tenga calculador y cómo lo va a calcular, entonces ese es su auxiliar. Y en la parte 2 lo puede hacer con su calculadora ocupando la base 10. Espero que ustedes pues vean el video despacio, vean los ejemplos y traten de hacer los ejercicios para que puedan practicar. Allí sí me van a resolver todos los que están ahí porque si necesito este tema se requiere que usted practique y practique para que los pueda entender. Entonces les dejo ahí esos ejercicios para que ustedes los trabajen y los puedan entregar de forma correcta.